Hola a todos, yo soy Carlos y voy a presentar la sesión de hallazgos radiológicos de la hipertensión intracraneal. Los objetivos son revisar las principales referencias anatómicas para la interpretación de los hallazgos radiológicos en la hipertensión intracraneal, describir las principales causas y reconocer la importancia de la detección de los signos de hipertensión intracraneal en la prevención de lesiones cerebrales irreversibles y potencialmente mortales. Entonces, la hipertensión intracraneal elevada es una complicación de múltiples patologías. Puede llegar a ocasionar compresión, reducción de la perfusión cerebral, herniación cerebral e incluso hasta la muerte. La hipertensión intracraneal se define como un valor de presión intracraneal elevado y sostenido de más de 20 milímetros de mercurio. Para su medición, el gol estándar es la monitorización invasiva a través de sensores intracraneales. Y también tenemos métodos no invasivos que son útiles para el manejo integral de la hipertensión intracraneal. Los signos radiológicos más importantes incluyen desplazamiento de la línea media y compresión de las cisternas basales. Sin embargo, la ausencia de estos signos no descarta hipertensión intracraneal. Otros métodos a través del examen físico incluyen dilatación pupilar, posturas motoras anormales o trastornos de conciencia con disminución de la escala de Glasgow. Los signos tomográficos más relevantes y que tienen mayor especificidad para detectar hipertensión intracraneal son compresión de las cisternas basales, desviación de la línea media más de 10 milímetros y una puntuación elevada en la escala de Marshall en el contexto de un traumatismo cráneoencefálico. Así tenemos que un paciente con trauma grave que tiene el grado más severo, que corresponde al grado 6 de una masa no evacuada, tendría las cisternas altamente comprimidas, desviación de la línea media, importante, una colección de más 25 centímetros cúbicos. Todos estos hallazgos aumentan el riesgo de hipertensión intracraneal hasta un 70% y también van a aumentar la mortalidad. Las referencias anatómicas más importantes a tener en cuenta son a nivel del sistema ventricular. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. A nivel de los ventrículos laterales van a pasar al tercer ventrículo por el agujero de Monro y luego del tercer ventrículo al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Posteriormente pueden pasar a través de los agujeros laterales de Luschka o el agujero medial de Magendie hacia las cisternas. En el caso de los laterales van a pasar a la cisterna cerebelo-vulvar lateral y en el caso del agujero medial o Magendie va a pasar a la cisterna cerebelosa vulvar posterior o también llamada cisterna de Magna. En general, las cisternas son dilataciones del espacio subaracnoideo y se pueden clasificar en supratentoriales, tentoriales e infratentoriales. A nivel supratentorial vamos a tener a la cisterna pericallosa, a la cisterna supraquiasmática, la cisterna de la lámina terminalis, también la cisterna crural. A nivel del mesencéfalo vamos a tener acá por delante a la cisterna interpeduncular. Luego, en las regiones laterales del mesencéfalo vamos a tener a cisterna crural, cisterna de Amiens y por atrás
la cisterna cuadrigeminal. Luego, a nivel del puente, vamos a tener por delante la cisterna prepontina. Al lado lateral vamos a tener a la cisterna cerebelo-pontina lateral. Y luego, a nivel de la médula oblonga o bulbo raquídeo, vamos a tener por delante a la cisterna prevulvar, a los lados la cisterna cerebelo-vulvar lateral y por detrás la cerebelo-vulvar posterior o también llamada cisterna magna. En un corte sagital a nivel supratentorial se va a visualizar la cisterna pericallosa, la cisterna de la lámina terminalis. Luego a nivel ventral la cisterna quiasmática o supracelar, la cisterna interpeduncular, la prepontina y la prevulvar. A nivel dorsal se visualiza la cisterna cuadrigeminal, supracerebelar y por debajo la cisterna cerebelo-vulvar posterior o magna. En un corte a nivel del mesencéfalo se visualiza por delante la cisterna quiasmática o supracelar que contiene el polígono de Willis y el quiasma óptico. Alrededor del mesencéfalo por delante está la cisterna interpeduncular, a los lados la crural y ambiens y por detrás la cuadrigeminal. Luego, en un corte a nivel del bulbo raquídeo, por delante la prevulvar, a los lados la cerebelo-vulvar lateral y por detrás la cerebelo-vulvar posterior o cisterna magna. Otros puntos de referencia importantes son la hoz del cerebro o falx cerebri, el giro cingulado, el cuerpo calloso, que en el contexto de una hernia subfalcina pueden llegar a comprimir la arteria pericallosa, que es la rama terminal de la arteria cerebral anterior. A nivel perimesencefálico, destacar la arteria cerebral posterior, que está en relación con la cisterna crural, que puede llegarse a comprimir en el contexto de una hernia uncal, que es la parte más anterior y medial del giro hipocampal. Los cortes axiales claves a valorar son a nivel foramen magnum, mesencéfalo, ganglios basales y porciones altas de los ventrículos laterales. Se debe evaluar la simetría, la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca y el tamaño ventricular. A nivel del foramen magnum, la médula va a estar rodeada de líquido cefalorraquídeo libre de herniaciones. A nivel del mesencéfalo, valorar las cisternas perimesencefálicas, la asta temporal de los ventrículos laterales y la cisterna supracelar que tiene forma de estrella. A nivel de los ganglios basales se puede valorar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y la cisterna de la lámina cuadrigémina. Y porciones superiores valorar el tamaño de los ventrículos laterales. Respecto a la fisiopatología de la hipertensión intracraneal, destaca el principio de Monro-Kelly, que nos dice que la suma de los volúmenes del líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral y sangre se mantiene constante, por lo que un aumento de volumen de uno de ellos compensará con la disminución de los otros. También destacar que la presión de perfusión cerebral va a depender de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal, de tal forma que el aumento de volumen de cualquiera de estos tres componentes puede generar un aumento de la presión intracraneal y por lo tanto una disminución del flujo cerebral. Inicialmente se van a iniciar mecanismos compensadores, pero luego cuando la presión intracraneal ya está muy elevada, estos mecanismos de autorregulación empiezan a fallar. Luego, las manifestaciones clínicas pueden generarse por un efecto de masa global, inicialmente cefalea, vómitos, papiledema, alteración de conciencia,
Y en un estado de hipertensión intracraneana avanzada, con herniación puede generarse hipertensión, bradicardia y respiración irregular si hay compromiso del tronco encefálico. Las manifestaciones clínicas por efecto de masa focal incluyen compromiso de algún territorio vascular, compresión de algún par craneal o síndromes de herniación característicos. Respecto a los hallazgos radiológicos de la hipertensión intracraneal, en este caso, un paciente que tiene un hematoma subdural, se puede apreciar borramiento de los surcos cerebrales ipsilaterales, una desviación de la línea media, cambios de tamaño de los ventrículos laterales con compresión de los ipsilaterales y dilatación de los contralaterales, hallazgos específicos del efecto de masa por hemorragia, tumor, infecciones o accesos. También vamos a encontrar herniaciones cerebrales que se van a clasificar en extracraneales e intracraneales. Las intracraneales a su vez pueden ser subfalcinas, transtentoriales y tonsilares o amigdalinas. En el caso de las transtentoriales pueden ser descendentes o ascendentes en el contexto de una masa cerebelosa que genera una presión con desplazamiento de las estructuras cerebelosas superiores de forma ascendente. En cuanto a la hernia subfalcina, ocurre por un desplazamiento del giro cingulado por debajo de la hoz del cerebro. En este caso, una metástasis cerebral por un tumor germinal está produciendo un desplazamiento inferior y lateral del cuerpo calloso, una desviación de la línea media, compresión de los ventrículos del lado ipsilateral con dilatación de los ventrículos del lado contralateral. Las hernias subfalcinas pueden llegar a ocasionar compresión de la arteria pericallosa. En este caso, se puede complicar con una afectación isquémica del territorio de la arteria cerebral anterior. También se puede producir necrosis focal del giro cingulado por compresión directa. Y otra complicación que puede generar también es la hidrocefalia obstructiva. En cuanto a las hernias transtentoriales, descendentes pueden ser centrales o laterales. Y las laterales también se pueden clasificar en anteriores y posteriores. Anteriores haciendo referencia a las uncales, que es la porción más anterior y medial del giro hipocampal, y las posteriores en las cuales se involucra el resto del giro hipocampal, que van a producir herniaciones hacia la parte posterior de la incisura tentorial. En este caso tenemos una colección subdural que está generando una herniación transtentorial descendente con dilatación de las cisternas ipsilaterales y compresión de las cisternas perimesencefálicas contralaterales, debido a que el tronco encefálico está siendo desplazado hacia el lado contralateral. Luego, a nivel de ventrículos, hay compresión del asta temporal del ventrículo lateral, pero hay dilatación del asta temporal del ventrículo contralateral. En cuanto a las complicaciones, se puede producir afectación de la arteria cerebral posterior a nivel de la cisterna crural en el contexto de una herniación uncal. También se puede afectar el tercer par craneal y su compresión puede llegar a ocasionar dilatación de la pupila ipsilateral. Hay ocasiones en que el tronco encefálico se desplaza de forma contralateral y va a comprometer el nervio contralateral y la vía piramidal contralateral.
A eso se le conoce como fenómeno de Kernohan. En este caso vemos un hematoma temporoparietal que está produciendo una hernia uncal con compromiso de las cisternas ipsilaterales, perimesencefálicas. Luego tenemos a las hernias transdentoriales descendentes a nivel central, con un desplazamiento del diencéfalo a través del tentorio. En este caso, se trataba de un paciente que tenía un hematoma subdural frontoparieto-occipital bilateral que genera un efecto de masa con desplazamiento caudal de las estructuras diencefálicas de la glándula pineal, puede llegar a desplazar la arteria basilar, hay un aplanamiento del puente contra el clivus, hay borramiento de las cisternas perimesencefálicas y una de las complicaciones que se puede generar cuando se combina una hernia transtentoral descendente lateral con una central es que puede desplazar a la arteria basilar, generar rotura de algunas arterias perforantes o por la misma compresión venosa generar congestión y producir hemorragias centrales pontinas o también llamadas hemorragias de Duret. En cuanto a las hernias transdentoriales ascendentes, ocurren por desplazamiento del vérmix y parte de los hemisferios cerebelosos hacia arriba a través del tentorio. Pueden ser secundarias por un efecto de masa a nivel cerebeloso o por una resolución súbita de una hipertensión intracraneal a nivel supratentorial. En este caso, es un paciente que se le realizó una resección de un medulloblastoma, cursó con edema, efecto de masa y está produciendo compresión de las cisternas perimesencefálicas. También va a haber compresión de la cisterna de la lámina cuadrigeminal. Hay desplazamiento del tercer ventrículo. En este caso, los ventrículos laterales están dilatados debido a que se está complicando con una hidrocefalia obstructiva. También se puede ver que hay desplazamiento del tronco encefálico hacia adelante con disminución de la cisterna prepontina y prevulvar. En cuanto a las hernias tonsilares, se producen por desplazamiento inferior de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magnum y hacia el canal medular. Puede usarse como referencia a la línea de McRae que une los bordes del foramen magnum. En este caso se aprecia también obliteración de la cisterna magna, puede haber desplazamiento anterior del bulbo raquídeo con la compresión de la cisterna prevulvar. Las complicaciones incluyen hidrocefalia obstructiva supratentorial y compresión de las arterias cerebelosas inferiores, espinales y vertebrales. Las hernias extracraneales ocurren en contextos postquirúrgicos. En este caso, el paciente tenía hematoma subdural, hemorragia intraventricular y subaracnoidea, por lo que se le practicó una craneectomía descompresiva y como complicación desarrolló una herniación del parénquima cerebral. Las hernias paradójicas también pueden ocurrir en contextos postquirúrgicos. En este caso, el paciente recibió 3 disparos en la cabeza, se visualizan algunos fragmentos metálicos y se le practicó una craneectomía descompresiva, pero el paciente posteriormente desarrolló un síndrome de hundimiento del colgajo. Puede ser producido por fugas masivas de líquidos cefalorraquídeo o drenajes venosos importantes y suelen ser raros. Finalmente voy a presentar algunos casos de patologías que causan hipertensión intracraneal.
Se pueden producir debido a un aumento del volumen sanguíneo, volumen cerebral, volumen del líquido cefalorraquídeo o de forma idiopática, aunque esta última se cree que hay un fuerte componente de estasis venosa asociada. Las que cursan con aumento de volumen sanguíneo pueden ser por hipervolemia arterial o hipervolemia venosa. El aumento del volumen cerebral puede ser por un edema cerebral o por una masa ocupante del espacio, y las que van con aumento del líquido cefalorraquídeo pueden ir con hidrocefalia obstructiva o la no obstructiva. El aumento de volumen sanguíneo se puede generar por hipervolemia arterial, por ejemplo, debido a una hiperemia por perfusión en un contexto de una endarterectomía carotidia. Este fue el caso de un paciente que tenía una estenosis carotidia severa mayor al 70%, que se le realizó una endarterectomía, tuvo controles de tomografía y ecodoppler de los troncos supraaórticos que excluían isquemia cerebral, y el tercer día cursó con cefalea, convulsiones y focalidad, con disminución de la conciencia. Se le realizó una tomografía control y se encontró un hematoma parenquimatoso con hemorragias a nivel del espacio subarácnido. Se trataba de un síndrome de hiperperfusión posterior a una endarterectomía carotidia. En cuanto a la hipervolemia venosa, puede producirse en el contexto de una trombosis del seno venoso. Este fue el caso de una mujer de 48 años que tenía un hematoma frontal izquierdo secundario a una trombosis del seno sagital. Tenía el signo de delta, un defecto de perfusión a nivel de la vertiente anterior del seno sagital superior, que era compatible con trombosis del seno venoso. Luego, un aumento del volumen cerebral o una masa puede producirse en el contexto de traumas, tumores o post-anóxicos isquemia, como en el caso de una parada cardiorrespiratoria. Este es un paciente que tuvo un traumatismo cráneoencefálico, tenía hematoma subdural y también tenía un extenso edema frontoparietal izquierdo debido a la rotura de la membrana hematoencefálica. Este fue un paciente que desarrolló paro cardíaco, se le realizó una tomografía control y se aprecia que hay un edema difuso por cambios postanóxicos. Tiene edema generalizado con borramiento de surcos, estrechamiento de los ventrículos y hay una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris con sustancia blanca. Las masas pueden ser por tumores o hemorragias. Este fue el caso de un servicio de un hombre de 65 años que tenía un hematoma intraparenquimatoso extenso. Se le realizó una evacuación parcial del hematoma, ya la desviación de la línea media había mejorado, pero el paciente luego cursó con una nueva colección subcalial que comunicaba con el hematoma intraparenquimatoso, desarrolló signos de hipertensión intracraneal de hasta 20-22 milímetros de mercurio que eran refractarias al tratamiento, por lo que se le realiza una nueva reintervención para la evacuación del hematoma. Posteriormente se apreció un higroma subcalial que se fue reabsorbiendo en los controles posteriores. Ya finalmente empezaba a desarrollar un poco de hidrocefalia como complicación tardía. Y finalmente, aquellas que cursan con aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo son las hidrocefalias. Nos interesa la hidrocefalia con alta presión, que puede ser obstructivas no comunicantes
intraventriculares como un quiste coloide a nivel del tercer ventrículo. Las obstructivas extraventriculares ocurren fuera del sistema ventricular. Hay un fallo en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, como en el contexto de una hemorragia subaracnoidea o una meningitis. Y las que ocurren por sobreproducción del líquido cefalorraquídeo, como en el contexto de un papiloma del plexo coroideo. Entonces, ese es el caso que iba a presentar. Se trata de un quiste coloide a nivel del tercer ventrículo. Genera una obstrucción intraventricular y por lo tanto una hidrocefalia no comunicante. Este es el caso de un paciente con meningitis neumocócica. Produce una obstrucción extraventricular. Hay un fallo en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y genera una hidrocefalia comunicante. Y luego tenemos una hidrocefalia por sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, una paciente con un papiloma del plexo coroideo que produce excesivamente líquido cefalorraquídeo. Este es el resumen de las principales causas de hipertensión intracraneal. Finalmente, las conclusiones son las siguientes. La detección temprana de signos de hipertensión intracraneal es fundamental para reconocer lesiones potencialmente mortales y prevenir lesiones cerebrales irreversibles. La evaluación de los signos de hipertensión intracraneal debe realizarse de forma sistemática y siempre correlacionarse con el contexto clínico. Y la desviación severa de la línea media y la compresión de las cisternas basales son indicadores específicos para detectar hipertensión intracraneal, aunque la ausencia de estos signos no descarta hipertensión intracraneal. Estas fueron las referencias utilizadas y gracias por su atención.